Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Con ustedes su amigo y tutor Marcos Quispe Paco, ingeniero en informática de Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, continuando con el tema de árboles, jóvenes, antes de continuar, recuerden, si han llegado a este video por casualidad y no han visto los anteriores, pues se los recomiendo, jóvenes, ya que es un tema que hemos empezado desde cero y hemos dado diferentes no solo tips, sino diferentes sugerencias y hacia un avance progresivo paso a paso, ¿no? Bien, en este video vamos a ver lo que es otros algoritmos, pero vamos a resolver los que se les dio de tarea. Esto para consolidar lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? En los anteriores videos hemos hecho la implementación de la clase Node, TreeBinary. También hemos agregado lo que es la interfaz y clase utilitaria para poder imprimir un árbol de manera jerárquica en consola. Y de esa forma poder avanzar de forma mucho mejor, ¿no? Entonces, se les dejó estos algoritmos de tarea, ¿no? Obtener la suma de los elementos, bueno, básicamente sumar los valores de los elementos del árbol. Eso da 25, obtener la cantidad de nodos hojas y retornar si son hermanos dos valores dados. Entonces, por favor, jóvenes, si no lo han, si no han visto el anterior video y no saben de esta tarea, detengan el video unos segundos e inténtenlo hacer por su cuenta, ¿de acuerdo? Y si no lo han hecho por razones de que no tuvieron tiempo o algo, inténtenlo hacer. Les doy unos segundos para que lo detengan y lo intenten hacer. Bien, jóvenes, voy a confiar en que lo han intentado hacer y bueno, no se preocupen, si a alguno de ellos les costó, vamos a resolverlo conmigo. Antes de resolverlo, vamos a hacer un repaso. Quizás esto debía haberlo explicado en el anterior video, pero bueno, para luego es tarde, dice una frase aquí y ya. Las reglas importantes en los algoritmos recursivos, jóvenes, es que lo primero, hay una llamada al mismo método, una llamada a sí mismo. Por ejemplo, en los algoritmos de print había dos llamadas, ¿no? Pero esto era porque se necesitaba una llamada recursiva para que vaya por el camino derecho y otra una por el izquierdo y otra por el derecho. Basta con una sola llamada, jóvenes, eso ya indica recursividad, ¿no? Una llamada a sí mismo, al mismo método. Entonces esa es una de las reglas importantes cuando hacemos algoritmos recursivos, las llamadas al mismo método. Lo segundo, el caso base, jóvenes. Por lo general, siempre se necesita un caso base al inicio. Es raro el algoritmo donde no se necesita un caso base al inicio. Es raro, pero por lo general siempre se necesita un caso base. El caso base nos permite dos cosas. Uno, evitar que nuestro algoritmo caiga en ciclos infinitos. Dos, también nos permite evitar los null pointer exceptions, ¿ya? Por eso es que aquí nuestro caso base en el print era si el nodo era nulo, se salía directamente. En el caso del getSize2, si el nodo era nulo, retornaba 0, y si era hoja, leaf, retornaba 1. Entonces tenía dos casos base. Nada restringe el hecho de decir que haya un solo caso base o dos. Puede haber los casos bases que sea necesario. Y las llamadas recursivas en este algoritmo igual eran dos, ¿no? Por lo general en árboles jóvenes, en árboles binarios, por lo general suelen haber dos llamadas recursivas, ¿ya? Tanto uno para ir por el camino izquierdo y otro por el derecho, ya sea que sea un void o que sea una función que retorne algo, ¿no? Aquí no retorna nada porque es un void. Y aquí sí retorna porque es una función y se lo asigna otra variable. En fin, jóvenes. Y tercero, si es una función el método en el que estoy, se debe considerar el resultado de las llamadas recursivas. Jóvenes, esto es muy importante, ¿ya? Y lo voy a resaltar con muy, muy, muy importante. ¿Y por qué lo digo acá? Porque probablemente alguno ya haya cometido este error. Cuando son funciones, jóvenes, yo siempre, y grábenselo esto, siempre debo hacer algo con el resultado. Fíjense, como este es un método, no necesito yo asignar una variable, y de hecho si lo hago estaría mal, porque esto no devuelve nada. Pero esto, jóvenes, es una función. Alguien diría, ¿qué pasa si yo lo hago así nomás? Es un ejemplo de lo que voy a poner, ¿ya?
no de error, y seguramente este algoritmo le va a retornar 1. Pero noten bien, yo estoy haciendo llamadas recursivas al mismo método, pero esta es una función que retorna algo. Es decir, cuando se va por el camino izquierdo, esta función en algún momento va a retornar acá y va a devolver algo. Si yo no hago nada con eso que devuelve, entonces es como si hiciera una llamada en vano. No estoy haciendo nada con el resultado. Y créanme, este error lo cometen muchos, pero muchos. Me animaría a decir que entre el 50 a 75% de los que están aprendiendo cometen este error de llamar una función recursiva o a veces ni siquiera, pues llaman a funciones que no son recursivas, pero no hacen nada con lo que les devuelve dicha función. Como acá, este devuelve un int y no estoy haciendo nada. Si lo dejo así como está, no estoy haciendo nada. ¿Y qué significa hacer algo? Significa asignárselo a alguna variable, como acá. Count izquierdo va a tener lo que devuelva al final en algún momento esta llamada, recursiva en este caso. Counter va a tener lo que devuelva esta llamada en algún momento. Entonces, jóvenes, de esta manera yo estoy rescatando el valor que me devuelve dicha función. Ahora, si solo lo dejo acá y hago esto, por ejemplo, tampoco estoy haciendo nada con el resultado que me devuelve. Sí, está bien, lo rescaté en alguna variable, pero no estoy haciendo nada. Aquí en este caso, cuando en el return de este método principal yo hago un count izquierdo más count derecho más 1, ahí ya estoy tomando en cuenta, haciendo algo con ese resultado que me devolvió el getSize2 cuando le envié el hijo izquierdo y el getSize2 cuando me devolvió el derecho, ¿no? Los resultados de ambos ya los estoy tomando en cuenta en el return. Entonces, siempre tengan presente esto. Si es una función lo que estoy consultando y esa función, obviamente todas las funciones me devuelven algo, debo hacer algo con el resultado que me devuelve. 1, asignárselo a alguna variable. 2, hacer algo con esa variable. Ahora, alguien diría, y no está mal, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Profe, pero ¿por qué tanto código? Digamos, a ver, yo podría hacer lo siguiente. Probablemente alguien ya se preguntó esto y no está mal. Voy a aclararlo para que no haya confusiones. Ok, llamo al getSize2. Este me devuelve algo. Lo que me devuelva, voy a sumarlo con esta otra llamada que va por el lado derecho. Y al final la suma de ambos le sumo 1 por el nodo en el que me encuentro. Y esto sí funcionaría, jóvenes. ¿Ya? Funciona. Desde mi punto de vista, no me agrada tanto esta forma porque, a ver, tengo que entender, ok, esta es una llamada recursiva, las dos son llamadas recursivas, el envío izquierdo, y si lo ven con mayor detalle, el return se vuelve como que una suma de varias cosas, ¿no? De varios resultados. Entonces yo prefiero, para que sea más entendible desde mi punto de vista, que esto sea simple, que se entienda, el return está devolviendo, bueno, lo que estaba antes, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí esto se ve más entendible que lo otro, ¿ya? Pero no significa que lo otro no funcione o esté mal, solo que en lo personal yo sugiero esta forma de implementación, ¿ya? Que se ve más entendible. Y bueno, jóvenes, este es un algoritmo simple, entonces a veces cómo hacemos las cosas se vuelve un hábito, una costumbre, un hábito y hacerlo de esa manera. Y cuando ya hacemos algoritmos más complejos, a veces nuestro código deja de ser desentendible, ¿ya? Pero bueno, es un tip. Y eso, jóvenes, no se olviden. La mayoría considera el caso base. La mayoría hace la llamada recursiva. Pero la mayoría también olvida esto, que cuando es una función se debe considerar el resultado de la llamada recursiva. No se lo olviden. Acuérdense, apuesta que va a haber un buen porcentaje de personas que se van a olvidar este tercer paso. Y bueno, entonces conmigo vamos a ir viendo varios ejemplos y algoritmos y a ver que no se nos olvide esto, ¿no? Bien, jóvenes, ahora sí. Creo que nos pasamos 10 minutos, ¿no? Pero vale la pena porque es mejor tener claro esta cuestión.
Y ya. Vamos entonces al primer algoritmo, obtener la suma de los elementos del árbol. Bien, yo voy a hacer un print de lo que tengo. Esto lo voy a... ya no es necesario. Voy a imprimir esto tampoco. Veamos qué es lo que tenemos aquí. En la imagen teníamos este algoritmo, ¿no? Básicamente es este árbol. 6 y 1, 7, y 7, 14, y 2, 16, y 4, 20, y 5, 25. Entonces hay que hacer un algoritmo que me devuelva la suma. Yo voy a implementarlo aquí, jóvenes. ¿Ya? Entonces voy a hacer un public sum que me devuelva la suma, pero esto es una función, ¿no? Me devuelve un entero. Entonces este va a empezar desde un nodo, ¿no? Listo. Y bien, jóvenes, aquí, a diferencia del anterior ejemplo que era el getSize2, tenía dos casos base, ¿no? En mi ejemplo voy a tener uno solo, jóvenes, ¿ya? Voy a tener uno solo. A ver, ¿por dónde parto? Mi caso base. ¿Cuál sería mi caso base? Noten bien lo siguiente. En algún momento yo voy a partir de la raíz, voy a seguir, y va a haber algún nodo, no digo uno solo, sino varios, uno o varios, alguno, que sea hoja. Y noten bien que aquel que sea hoja no tiene hijos, ¿no? Pero aquellos que tienen dos hijos, por ejemplo, bueno, un hijo, el 5, va a ser la llamada al izquierdo y al derecho. Entonces aquí sí va a haber uno de ellos que va a ser hoja y el otro no, el otro va a ser nulo. Entonces, entendiendo eso, nos conviene mantener los dos casos base. Uno, if, si el node es igual a nulo, ¿qué hago? Si llego a un nodo que es nulo, voy a hacer un return 0. Ahora, si llego a un caso donde el nodo .isLeaf, si es hoja, ¿qué voy a retornar? Aquí ya no tengo que retornar 1, ¿no? Como en el getSize. ¿Qué retornaría? Aquí debo retornar el valor de ese nodo. Pero a ver, ¿qué sentido tiene que retorne el valor de ese nodo? Si es hoja, retorno su valor. Y si no, bueno, luego hago las llamadas recursivas. Creo que no tiene mucho sentido. A ver, analicémoslo. Veamos, bueno. Vengo acá, ok, tengo el valor. En algún momento voy a hacer las llamadas recursivas a ambos. Entonces debería sumar el valor que tiene. Dejemos un ratito esto de desagruparlo. Ya. Entonces, imagínense, con este pequeño caso vamos a entender. Cuando esté en el nodo raíz, por ejemplo, voy a tener el valor de la raíz y voy a hacer llamada recursiva por el subárbol del nodo 7. Y luego una llamada recursiva por el subárbol del nodo 5. Entonces, ambos me va a devolver un resultado. Este me va a devolver 14 y este me va a devolver 9, ¿no? Perfecto. Y la suma de ambos más el valor del nodo actual es lo que busco. Por lo tanto, jóvenes, aquí probablemente no me aporta mucho preguntar si es hoja. Simplemente cuando llegue y sea un nodo nulo, que devuelva 0. Lo que voy a hacer más bien es directo a las llamadas recursivas. Entonces voy a hacer un zoom y le voy a decir, ok, como no es nulo, tiene algún hijo. O tal vez no tenga. Punto getLeft, que vaya por ahí. Y getRight. Luego digo, return el nodo del valor. Node.value. Rayos. Ya. ¿Creen que va a funcionar, jóvenes? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Los que dijeron que sí, error, jóvenes. Esto no va a funcionar. Si bien hago las llamadas recursivas, y eso es lo que está muy bien, lo siguiente, jóvenes, necesito considerar el resultado que me devuelven ambos, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a crear una bandera aquí, zoom left.
Bueno, no bandera, perdón, son dos variables de tipo entero y este va a ser el sum right. Voy a mantener como lo estaba haciendo en el anterior, ¿no? Sum izquierdo y suma derecho. Entonces, ya estoy rescatando lo que me devuelve la llamada recursiva de haber ido por el camino izquierdo de un nodo y lo que me devuelve la llamada recursiva de haber ido por el camino derecho. Entonces, sería algo parecido al otro, ¿no? Entonces aquí digo, voy a sumar lo que me devuelve sum izquierdo más sum derecho más el valor del nodo actual, que es justamente lo que les decía hace rato, ¿no? La llamada por el hijo izquierdo 7 me va a devolver algo. La llamada por el hijo derecho 5 me va a devolver algo. La suma de ambos está bien, pero también debo sumar el nodo actual en el que me encuentro, que sería 2. Y obviamente lo mismo, ¿no? Cuando esté en el nodo 7, la llamada por el subárbol del hijo izquierdo, 1, a la llamada del otro, el hijo derecho, me devuelven algo, esos dos más el valor del nodo actual. Y así es como realmente debería funcionar. Y bien, jóvenes, esto sí o sí ya va a funcionar. A ver, pongámoslo a prueba. Vamos a... Entonces voy a decir un south, voy a hacer un zoom y voy a decir zoom. No puedo llamarlo directamente, no es un static, es un método de la clase Tribinary, tb.zoom. Y le voy a enviar el tb.getRoot. Bien, probemos entonces a ver. 25, ¿no? ¿Vieron? Pues jóvenes, así nomás. Una vez que le entienden un poco a cómo hacer la llamada recursiva, que una vez que hacen las llamadas recursivas por ambos caminos, deben considerar el resultado cuando son funciones que devuelven algo, y al final eso considerarlo ya sea en el return o de otra manera, entonces ya queda cada vez más claro. Y el caso base, no se olviden. Si yo le quito esto, jóvenes, van a ver que voy a caer en un null pointer exception. Porque después del 1, el 1 como no tiene hijo izquierdo y derecho, hace la llamada correspondiente al hijo izquierdo del 1, pero ahí da un null pointer exception. De hecho, aquí da. Cuando estoy en el nodo 1, intento obtener su hijo izquierdo y eso es nulo. Y viene ese null acá, intento obtener su izquierdo derecho de un nulo que llega y pues bueno, ahí es donde da el error, ¿no? En fin, jóvenes, entonces ya hicimos el método sumar. Bonito, ¿no? Vamos con el siguiente. El siguiente me hizo obtener la cantidad de nodos hojas. Bien, ok. Noten bien acá. ¿Qué es lo que yo debo sumar? Aquí yo debo sumar solo los que son hojas. Noten bien que el nodo 7 no es hoja. No debería sumar o contar, diré, este nodo como uno válido. Este otro tampoco debería contarlo como si fuera hoja. Este tampoco. Solo los que son hojas debo contarlo. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, fíjense, cuando esté en el nodo 7, luego de hacer las llamadas recursivamente correspondientes, imagínense, están en este nodo, hacen una llamada recursiva y justamente sus hijos son hoja. Entonces va a llegar ese, ok, estoy en el nodo 1, ¿soy hoja? Sí, cuento. 6, ¿soy hoja? Sí, cuento. En el nodo 7, cuando retornen, cuando estén en el método donde está el nodo 7 como principal, le va a devolver la llamada por el hijo izquierdo 1, la llamada por el hijo derecho 1. 1 y 1 dan 2. Y no debería ya sumar este nodo, porque este no es hoja. Entonces, este valor de 2 debería subir hacia arriba. Cuando llegue al nodo raíz, a la llamada donde está el nodo raíz, la llamada por el hijo izquierdo, ¿cuánto le debería devolver? 2. La llamada por el hijo derecho, 1. 2 y 1, 3. Y eso retornar hacia arriba. Entonces, hay un pequeño cambio de enfoque, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la idea? Vamos a ver. Y digo, esto me va a devolver un int también. Count lives. Ya. Bien, lo mismo jóvenes, bueno, como es un método que usa recursividad, listo. Caso base jóvenes.
Si llega un momento en el nodo es nulo, retorna 0. Bien, otro caso base, jóvenes. Bueno, tal vez caso base o tal vez depende cómo lo consideren. No, yo diría no tanto caso base o también sí, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando el nodo es hoja? Si el nodo es hoja, ¿qué debería retornar? Return 1, ¿no? Y es ahí donde termina, ya no continúa hacia abajo, ¿no? Termina. Entonces, sí, se consideraría como un caso base, por así decirlo. Y bien, lo siguiente, count leaves y digo node.getLeft. Luego, count leaves node.getRight. Ya se vuelve como que repetitivo, ¿no? Entonces voy a aclararme dos variables y voy a llamar count izquierdo y count derecho, para más o menos seguir la misma idea de los anteriores algoritmos. Y la pregunta clave, ¿qué debo retornar? ¿Cuál debería ser mi retorno? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Aquí, cuando estoy en el nodo 2, ¿cuánto me devuelve la llamada de haber hecho por el disco izquierdo 7? 2. Por este camino derecho me devuelve 1. Entonces debería sumar 2 más 1, 3. Y eso debería retornar. Porque no puedo sumar 1 más, porque este no es hoja, el 2 no es hoja, entonces debería retornar de esto 3. Por lo tanto, aquí simplemente es count there más count y listo, jóvenes. ¿Vieron? Sencillo, enseguida lo vamos a validar, ¿ya? Por lo tanto, acá digo, solo voy a poner libs. Bueno, vamos a ponerle completo, ya sin flojera. Count libs. Y digo al método count libs. ¿Cuánto me debería retornar? 3. Y aquí está, jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa si en el 5 en lugar de 4 que sea nulo? Básicamente el 5 ya no tendría hijos, ¿no? A ver, veamos. Bien, me devuelve 21, obviamente la suma ya es menor. Y la cantidad de hojas, 3. Y está bien, este es hoja, llevan 2 y este es hoja, van 3. Entonces está muy bien, jóvenes, ¿ya? Bien, antes de seguir, jóvenes, con el siguiente algoritmo que fue dado de tarea, que es el de ARR siblings, si son hermanos, dos valores dados, les voy a comentar lo siguiente. Por lo general, jóvenes, fíjense que yo, si quiero obtener la suma de un árbol, sí o sí el método me pide un parámetro, ¿no? Que es el nodo de donde va a partir. Pero si lo pensamos bien, esto queda abierto a que yo pueda hacer esto, ¿no? New node, y le envío cualquier valor. Entonces, y a veces nuestros algoritmos, jóvenes, que usan recursividad necesitan más de un parámetro. Entonces no está bien que mis métodos públicos, que los cuales se van a exponer o se van a usar, van a poder ser accedidos, pidan todos esos datos. Por ejemplo, en el zoom no debería yo enviarle nada, ¿no? Debería ser transparente. Hay otros algoritmos y nos vamos a topar, jóvenes, más adelante, que reciben más parámetros. Pero cuando uno lo consume de afuera, no necesita enviarle todo eso. Eso se debería manejar internamente. Bajo ese sentido, jóvenes, es que se suele proponer lo siguiente. Esto aquí era public. Ya. Se suele hacer una copia del método recursivo, pero quitándole los parámetros, a menos que haya alguno que sí o sí sea necesario, que en el caso de algunas búsquedas, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no, el de la suma no necesitamos enviarle nada, si es un método de la clase Tribinary, así debería ser. Ahora, el método que es recursivo se lo convierte en privado. Y en el público simplemente hacemos un return llamando al método recursivo privado y ahí ya le pasamos el root correspondiente. Y ahí me va a devolver la suma del árbol en el que estoy. Por lo tanto, esto yo afuera ya no. Aquí me permite, porque estoy en la misma clase, acceder al privado, pero fuera no, jóvenes. Por ejemplo, a ver, solo para que lo tengan claro, esta es otra clase. Y si yo a esto le digo tv.zoom, fíjense que ya solo puedo acceder al público, ¿no? Entonces, generalmente esto es así.
Y bien, entonces fíjense al zoom, ya no le pasó nada. Digo, del árbol en el que estoy TV, que me devuelva la suma. Y solo accedo al público, ¿ya? Y el privado es un algoritmo que sigue obviamente vivo y es necesario, pero ese ya se encarga de hacer la recursividad y recibirá todos los parámetros que vea conveniente y necesario. Bien, jóvenes, y esto que hicimos es lo que se conoce como método máscara, ¿no? O funciones máscara. Bien, que es básicamente hacer un método simple, ya sea que no reciba ningún parámetro o en caso de ser necesario alguno por cuestiones de búsqueda o algo, ese sería el público, queda simple, y ese llama al otro método que ya usa la recursividad. Noten bien que este ya usa la recursividad. Este es nuestro algoritmo privado que hace la recursividad para dar solución a dicho algoritmo. Y bueno, entonces ese algoritmo, jóvenes, se llama, bueno, lo suelen conocer como funciones máscara, ¿ya? Y bien, lo mismo haríamos para el CountLibs. Haríamos algo simple, que no reciba ningún parámetro, y hacemos un return de CountLibs y le enviamos el root. Todo esto internamente, el otro lo convertimos en private y este sería nuestro mass function, nuestra función máscara, ¿ya? Algunos le suelen llamar, le suelen poner otro nombre, digamos, 1, y aquí sería 1 y 1. Pero si nos ponemos a pensar, el simple no recibe parámetros y el recursivo sí recibe parámetros. Entonces, no hace falta cambiarle de nombre. Mantenemos el mismo nombre, la diferencia es que el recursivo, el que es la función máscara, es privado. Y el otro que no recibe parámetros, el que se encarga internamente de pasarle el root, es el público, que va a ser accedido. ¿De acuerdo? Entonces yo debería dejar mis llamadas simples de esta manera. Los algoritmos que se exponen son simples, no deberían recibir parámetros como este acá que ya lo volvimos privado, ¿no? Deberían ser así. ¿Bien? Ok, jóvenes, hecha la aclaración, vamos a ir al siguiente algoritmo. ART-Siblings, dado dos valores dados. Noten bien que este algoritmo, más allá de que vaya a usar recursividad, sí o sí necesita recibir como dos parámetros, ¿no? Entonces va a haber un boolean ART-Siblings. Y listo, joven. Ya. Este va a ser el simple, pero este va a recibir dos, ¿no? Un int. Podríamos decir entonces, value 1, un int, value 2, value 1, value 2. Ok. Ahora aquí algo va a retornar, ¿no? Boolean return. Vamos a darlo como falso. Ok, ¿cuál va a ser la solución, jóvenes? Noten bien. Para este algoritmo, a ver, vamos a intentar acabarlo rápido, jóvenes, a ver si me da el tiempo. Para este algoritmo, yo voy a partir obviamente de la raíz. Uno podría hacer eso. Alguien diría, profe, pero ¿por qué no obtenemos el nodo padre de 1? Bueno, ¿cómo obtendría el nodo padre? Tendría que implementarme una función que me devuelva el nodo padre de 1, sería 7, que me vuelva de 6 un nodo padre, sería 7, y como es el mismo nodo padre de ambos, pues bien, ¿no? Ahí digo, son hermanos, entonces 1 y 6. Pero en el caso de, por ejemplo, 1 y 4, su nodo padre de 1 es 7, su nodo padre de 4 es 5, entonces no son iguales los nodos padres, por lo tanto no son hermanos. Esa sería una solución. Se las dejo para que ustedes la revisen. Entonces, necesitarían ustedes implementar un método que se llame node getParent o parentOf simplemente. Node parentOf y aquí que reciba un int value.
Acá le vamos a poner un implement. Como este es interno, jóvenes, y si es seguro que usa recursividad, entonces voy a decirle no. Ya, esto se lo dejo a su criterio para ustedes, ¿ya? Vamos de práctica, por así decirlo. Algunos quizás lo van a ver más sencillo esto. Entonces, es parecido al getNode. Fíjense, si quiero obtener el nodo de 1, hago una recursividad hasta encontrar dicho valor, ¿no? Y devuelvo ese nodo. En el caso de si quiero saber el padre de 1, hago una recursividad, pero también necesito saber cuál es el nodo padre. Entonces, seguramente cuando estoy en un nodo pregunto, ¿tu hijo es el que estoy buscando? Sí, sí es, retorno a este nodo. Y si no, sigo. Y si no se encuentra el valor del cual quiero buscar, cuál estoy buscando para devolver su padre, entonces devuelve en nulo, ¿ya? Eso lo dejo para ustedes, a modo de que se diviertan un poco. Pero yo voy a ir por otra solución. Mi solución va a ser no usar el node parenof. Aquí si quieren pueden cambiarle en getNodes parenof, ¿ya? Yo voy a usar la recursividad normal, es decir, voy a ir, ok, nodo 2. ¿Son tus hijos 1 y 6? No. 7. ¿Son tus hijos 1 y 6? Sí, listo, retorno true. Y si voy por el izquierdo, 5. ¿Son tus hijos 1 y 6? No, no son mis hijos 1 y 6. Y así sucesivamente. Cada nodo que esté voy a revisar si son sus hijos 1 y 6. ¿Ya? Esa va a ser mi estrategia. Los que quieran usar el getNodeParentOf a modo de práctica, belleza, jóvenes, háganlo, no pasa nada. Entonces, bajo mi idea, jóvenes, yo necesito, bajo la lógica que he explicado, necesito crear una función máscara, ¿no? Que se encargue de la recursividad, porque aquí voy a usar recursividad. Pregunta, digo entonces, ok, como este es el privado, voy a decir, si el nodo que estoy analizando es nulo, entonces retorno falso. Luego, ¿qué más? Voy a hacer llamadas, ya, tendría que preguntar, ¿no? Por ahí, justo el nodo en el que estoy, imaginemos que 7, sus hijos son los valores que recibo, 1 y 6. Y esa, ¿no? Entonces aquí se me haría, tendría que preguntar varias cosas, ¿verdad? ¿Qué preguntaría? Digo, ok, si su nodo, primero, si tiene dos hijos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno tiene un solo hijo? No puedo preguntar si los dos valores recibidos son su hijo, porque tiene un solo hijo, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿tiene dos hijos? Sí. ¿Qué más preguntaría? Ya, como tiene dos hijos, no de punto get left.getValue es igual al value 1 y a su vez el nodo de punto ya de un nodo su hijo izquierdo, el valor de su hijo izquierdo, ahora el valor de el hijo derecho de otro nodo, digo value 2. Y noten bien que este if se hace un poquito extenso, ¿no? Y si esto es correcto, digo return true. Entonces digo, del nodo en el que me encuentro, como tiene dos hijos, su izquierdo, el valor de su izquierdo es igual al value 1. El valor de su hijo derecho es igual al valor 2. Entonces retorno true, ¿ya? Pero noten bien lo que se hizo. Se hizo un if largo, ¿no? ¿Podemos hacerlo más simple? Sí. Ya. ¿Cómo sería más simple? En la clase Node jóvenes me voy a crear un método. De hecho aquí ya lo estaba copiando. ¿Qué creen que se va a llamar mi método? Ya. A ver, ¿cómo sería? El nombre 5. Ya, yo le voy a llamar Argis Children. Bueno, alguien diría Argis Children. Pero bueno, lo que quiero con este método, jóvenes, es validar si
Si dado dos valores, revisar si son sus hijos, ¿no? De este nodo en el que me encuentro. Entonces lo primero que preguntaría sería, por si las dudas voy a hacer una pregunta acá. No vaya a ser que luego me vaya a dar null pointer exception, ¿no? Entonces pregunto primero si el nodo tiene... Ya, primero, si no tiene dos hijos, return false. ¿Ya? Siguiente. Lo que pasa es que si lo hago de forma afirmativa, si tiene dos hijos tendría que hacer lógica anidada y esto quedaría así. Y bueno, es cuestión de gusto, ¿no? Y aquí adentro implementaría más lógica. Entonces en mi caso yo prefiero descartar el caso de que no cumpla. Si no tiene dos hijos significa que o es hoja o tiene un solo hijo. Y se sale falso. Caso contrario, va a ejecutar los siguientes porque tiene dos hijos. Entonces, lo siguiente sería preguntar, ¿no? Si, como tiene dos hijos, el left.getValue es igual a value 1. Y además, right.getValue es igual a value 2. Si esto se cumple, entonces los valores dados son hijos del nodo en cuestión. Ahora, esto solamente funcionaría de la forma si yo le envío los valores 1, 6 y si mi árbol está así. Pero ¿qué pasa si yo le envío los valores al revés? ¿6 y 1 son hermanos? 6,1. Sí, también debería darme true, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser en el mismo orden. El primer valor debe ser para el hijo izquierdo y el segundo para el derecho. No, puede ser el valor de cualquier manera. Puede estar al revés, 6,1. Y eso me debería dar true porque 6 y 1 son hijos, son hermanos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me hace falta considerar algo más. Si esto se cumple, o se cumple que es al revés el asunto, noten bien, primero digo, el valor del izquierdo es igual a value 1 y el valor del derecho es igual a value 2, o es al revés, el valor del izquierdo es igual a value 2 y el valor del derecho es igual a value 1. Fíjense que todo esto está dentro de un paréntesis, esto está dentro de otro paréntesis, y al final todo eso, aquí podría quitarle, ya no es necesario paréntesis. Entonces son dos consultas. Si se cumple el primero o se cumple el segundo, cualquiera de ellos que se cumple, entonces eso es true. Son hijos de este nodo, ¿ya? Bien, vamos a ver si funciona, no se preocupen. Entonces, jóvenes, yo aquí me voy a... Digamos que me voy a... voy a hacerlo simple. Como ya dentro de mi algoritmo verifico si son dos hermanos, si tiene dos hijos un nodo, simplemente voy a preguntar are his children y le voy a enviar el value 1, value 2. Solo si me devuelve true, jóvenes, voy a retornar un true. Y si me devuelve falso, ¿qué debería hacer? Continuar la búsqueda en el árbol, no debería detenerme. Entonces aquí voy a decir are siblings y le voy a pasar value 1, value 2 y no de punto get left. Y acá le voy a decir no de punto get right. Listo. Otra vez, jóvenes, la regla básica, nunca debo olvidar, si llamo una función recursiva y devuelve algo, no debo ignorar el resultado. Entonces me declaro un boolean que diga izquierdo nomás y otro que sea el derecho, ¿ya? Y digo, ok, izquierdo me va a devolver algo. Ahora, basta que uno de ellos, tanto izquierdo o derecho, me devuelvan true, todo tiene que ser true, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que me conviene usar, o el izquierdo es verdadero, o el derecho es verdadero. Si ambos son falsos, esto es falso, ¿ya? Esto es básicamente ley lógica del operador OR.
¿De acuerdo? Entonces devuelvo un OR del izquierdo o el derecho. Y si ambos son falsos, pues esto retorna falso. Si alguno de ellos es true, ya sea el izquierdo o el derecho, todo esto va a ser true, al menos hacia arriba. Y así. En algún momento, cualquier true que se encuentre, eso va a subir hasta arriba, arriba, arriba. ¿Ya? Bien, jóvenes, esta es una manera, pero veamos si funciona. Para que no digan, no, el profe nos está vendiendo uno. No se preocupen. Vamos a entonces ver. His children. Watch. Entonces, vamos con el primero, ¿no? Voy a decirle, are his children. Ah, no, are siblings, perdón. Ah, ya. Noten bien que, bueno, aquí puedo acceder a ambos, pero es porque estoy en la misma clase, ¿ya? Yo voy a acceder a este. Ah, me faltó la llamada, ¿no? Tengo que llamar al otro algoritmo. Pasar el value 1, value 2, coma y el root, que parta del root. Y eso que retorna. Y bien, jóvenes. Entonces, aquí le voy a enviar a siblings, le voy a decir 1,6. ¿Qué me debería retornar? Ya, voy a comentar el zoom y el otro. Acá voy a hacer un print. Ya, una línea en blanco. El 1 y el 6 me devuelve que son hermanos, ¿no? Ah, aquí debería ser our siblings, perdón, me equivoqué. Ya. Y me devuelve que el 1 y el 6, en efecto, jóvenes, son hermanos. Ahora, si yo le doy 1 y 5, y también voy a hacer lo otro, ¿ya? 6 y 1, al revés. También voy a hacer, por ejemplo, 1 y 7. Ya, veamos. ¿Cuál me debería dar true? El primero y el segundo me debería retornar true. El tercero y el cuarto false, ¿no? Porque 1 y 5 no son hermanos. 1 y 7 no son hermanos. 1 y 7 son padre e hijo, pero no son hermanos 1 y 7. Por lo tanto, true, true, false, false. Veamos, veamos. Corre, muchacho. Acá. Aquí está. True, true para los dos primeros casos, que el 1 y el 6 o 6 y 1 son hermanos. Bien, un caso más, a ver, un true. Si yo les digo, por ejemplo, el 7 y el 5, ¿son hermanos el 7 y el 5? Sí, son hermanos, pero tienen el mismo padre. Por lo tanto, acá sería el 7, el 5 y el 7. El último me debería dar true. Bien, ¿vieron? Qué bonito, ¿no? Y bien, jóvenes, entonces esa ha sido la implementación de este algoritmo son hermanos. Si no han podido hacerlo, no se preocupen, bueno, lo importante es que aquí salgan de dudas, ¿ya? Tengan en cuenta esto. Ahora, ¿se puede mejorar esto? Sí. ¿Por qué? Fíjense que cuando yo estoy buscando si el 1 y 6 son hermanos, aquí ya me devuelve true, ¿no? Por el camino izquierdo me devuelve true. ¿Será necesario que siga por el derecho? Ya no, porque ya un caso me devolvió true el izquierdo. ¿Para qué voy a ir por el derecho si ya el izquierdo me dijo que sí son? Ahí encontró un caso donde por el camino izquierdo sí son hermanos. Es innecesario hacer lo otro. Este es un árbol pequeño, tal vez aquí digan, pero es lo mismo, no son muchos elementos. En la práctica, jóvenes, uno se acostumbra y a veces hace soluciones que no son óptimas. ¿Cómo optimizaría o mejoraría mi algoritmo? Bueno, yo preguntaría, ¿no? Si el izquierdo es true, no necesito poner obviamente esto, ¿no? Porque ya es redundante. Solamente, como es un booleano, solo digo si esta variable es true, ¿qué debería hacer? Salirme, ¿no? Return true. ¿Para qué ir por el camino derecho? Caso contrario, jóvenes, diría, ok, caso contrario, retorna lo que te devuelva la llamada de ir por el camino derecho. Sí, entiendo, jóvenes, que lo anterior era el visualmente más bonito, ¿no? Y estoy de acuerdo con ustedes. Pero esto es lo ideal, jóvenes. Si ya fui por el camino izquierdo y me devolvió en algún caso true,
me salgo, ya no voy por el camino derecho. ¿Por qué? Porque es innecesario que vaya por este camino si ya validé que 1 y 6 son hermanos yendo por el camino izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es esto. Hay quien diría lo siguiente, para que no se vea tan feo, bueno, por el caso contrario, va a ser esto. Creo que esto se ve mucho mejor, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista se ve mucho mejor que lo que hace ratingo puse. Pero bueno, si bien son más líneas de código, jóvenes, estoy de acuerdo de que son más líneas de código, pero esto es más óptimo. Si por el camino izquierdo me retornó que ya encontró que son hermanos de todos valores, retorno true hacia arriba. Ya no sigo porque, caso contrario, si no encontró que sean hermanos, puede que por el camino derecho sí encuentre algo. Entonces voy por ese lado. Y esto, jóvenes, me ayuda a cortar camino. ¿Quieren comprobarlo? Pues veamos. Voy a poner yo aquí lo siguiente. Antes de acá voy a poner un print, ¿ya? Solo para que se convenzan. Ya le voy a poner no de X, solo para que veamos que es esta impresión de acá. Fíjense que en el... ya, tengo 5 llamadas. Voy a reducirlas a solo una, ¿ya? Solo tengo una llamada al sibling. Y noten bien que va a ser 2, 7 y ahí va a acabar, porque luego de eso va a validar que los siguientes son su hijo y ya no va a imprimir más. Y noten bien, no de X se imprime 2 veces. Significa que a este algoritmo solamente se ingresó 2 veces. ¿Ya? Por eso que me imprime solo el 2 y el 7. Y me retornó true, obviamente. Y bien, jóvenes, y así es como acortamos camino. Ya no fui por este camino de aquí, ni tampoco por este camino de aquí. Alguien diría, profe, pero si el nodo tiene un solo hijo, ¿no debería yo descartarlo? No debería decir, ok, si tiene un solo hijo, ¿para qué ir por ese camino? Pues no, jóvenes. Imaginen que fuera el caso lo siguiente. El nodo raíz tiene un solo hijo y no por eso lo tengo que descartar. Debo seguir porque probablemente más abajo alguno de sus hijos sí tenga 2 hijos y sean los valores que busco. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no importa si tiene un hijo o 2, mientras no cumpla la condición, debo seguir. Ahora, si en algún momento por un camino, ya sea por el izquierdo, lo encontré, que son hermanos, ya no sigo por el derecho, lo descarto, porque ya no es necesario. Y en árboles más grandes, jóvenes, optimizan su algoritmo, ¿ya? Bien, jóvenes, espero que este video les haya sido de mucha, pero muchísima ayuda para poder consolidar ya lo que es un poco de recursividad en algoritmos. Ya hemos visto resultados con números y también con resultados booleanos, ¿bien? En el siguiente video vamos a ver lo que es la profundidad de un árbol, si un árbol es lleno y perfecto, ¿ya? Así que no se lo pierdan. Y jóvenes, si les gustó este video, por favor, denle un like, dejen un comentario, compártanlo con sus compañeros y su docente, suscríbanse, regalen una suscripción y aquellos que puedan regalarme una membresía, pues bienvenidos, jóvenes, que este trabajo se hace con el mayor empeño posible y la mayor dedicación para que sea del máximo beneficio para ustedes. Bien, jóvenes, sin más que decir, entonces me despido y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.